Como siempre, yo empiezo las clases de la misma manera, primero diciendo que hola, gracias por venir, son las 8:30, en realidad es como si fueran las 7:30. Para mí son las 7:30. Mis niños siguen con el horario antiguo, o sea que se fueron a dormir tardísimo, me dejaron dormir tardísimo y aún estaban despertándose, con todo lo que ello implica. Pero hay que hacer la clase. La semana que viene ya es la última antes del receso de vacaciones de medio año. Y de las fiestas estas que no se sabe si podéis quedar 5, 10, 15 o 80 en una casa. Espero que nadie quede en la casa de arriba mío, porque se oye todos los zapateados que hacen y me dejen dormir. Entenderéis que no celebre el 18, aunque para aquellos que quieran saber el dato histórico, no se celebra la independencia de España, se celebra un acto de juramento de lealtad al rey de España. La fecha exacta de la independencia es febrero, no septiembre. Pensad también que yo soy catalán, en casi todas las guerras que ha tenido España, los catalanes han intentado independizarse y no lo han conseguido nunca. Así que felicidades por escaparos del yugo. Y dicho esto, pequeño comentario de 2 minutos de lección de historia. Vamos al índice del día de hoy. Lo primero que voy a hacer es info, muy poca. La verdad es que este semestre no está siendo tan agitado como los anteriores. Siempre he dedicado mucho tiempo a esta parte. En este semestre no está siendo necesario. La segunda parte que vamos a mirar es, vamos a retomar pronósticos y a lo que vamos a dedicar, no todo el primer bloque, pero sí 2/3 del primer bloque, es a los componentes de la serie de tiempo, componentes de una serie de tiempo. Entiendo que esta parte es un poco pesada y tiene una cierta subjetividad, que como he comentado varias veces en clase, es necesaria. Esto no es una ciencia exacta. Entonces, como no es una ciencia exacta, la subjetividad está presente y es importante entender lo que uno hace, porque los cálculos serán correctos, no tanto porque los números estén bien hechos, que también, sino porque uno tiene que identificar que lo que ha estado haciendo es lo que necesitaba hacer. No un cálculo numérico porque sí, sino el cálculo numérico que tenía que hacer. ¿Vale? Y para ello, en el caso de los pronósticos, uno tiene que entender qué modelo sigue la serie, qué modelo cree que sigue el fenómeno que está observando y construir un buen modelo para interpretar esa realidad. Y para entenderlo, pues hay que saber interpretar qué es lo que uno visualiza. Después de retomar los pronósticos, pasaremos a ver los primeros métodos para hacer pronósticos. El primer método para hacer pronóstico que veremos serán las medias móviles. Y luego veremos lo que se conoce como alisado exponencial simple. No lo vamos a ver hoy, pero va a salir intuido, va a ser algo que voy a comentar en algún momento, y como es algo que voy a comentar en algún momento, y puede ser que tenga que profundizar por preguntas que me hagáis, lo dejo aquí, pero es parte del temario de la semana que viene, que es una cosa que se llama medidas de error. ¿De acuerdo? En realidad, cuando uno plantea un método de pronóstico, lo que va a acabar decidiendo cuál de los métodos es el mejor entre todos los métodos que evalúe, pues será aquel que se equivoque menos. Y aquel que se equivoque menos es el que tenga una medida de error más chica. A lo largo de la clase de esta semana y de la semana que viene y del primer bloque después del paro, del descanso, yo voy a hacer comentarios de contenidos asociados al ramo de estadística, a estadística en general, a cosas de estadística que se supone que sabéis. Y sé por comentarios previos que alguno de vosotros o no se lo explicaron o no se acuerda de nada. Yo no me voy a meter en el tema porque es superior a lo que yo controlo. Sí os tengo que decir que yo os recomiendo que aprendáis estadística antes de salir, al menos una mínima estadística,
porque os será útil. Os será muy útil a la hora de tomar decisiones y de analizar datos. Yo voy a intuir, cada vez que crea que necesitáis algo, lo voy a pasar muy ligeramente. Muy ligeramente quiere decir que comentaré la idea, pero no entraré en profundidad porque mi labor es la de profesor de gestión de operaciones. Hace mucho que no doy un curso de estadística, casi 7 años. Así que mi labor no es explicar estadística. Pero en algunos momentos, algunos de los problemas que vamos a tener en esta clase y que vosotros tenéis en este tema, y en el último tema, en el de inventarios aleatorios, son problemas de dominio estadístico. Y recordad que la carrera no es materia pasada, materia olvidada. No va así. Así que os rescataré en algunos momentos y haré algunos incisos, pero si hay una parte de estadística que os resulta extremadamente compleja o no la entendéis o lo que sea, yo os recomiendo consultar un libro de estadística. ¿De acuerdo? Y eso lo tengo que decir lo tengo que poner delante para que lo sepáis. ¿Sí? Repito, cuando entra algún tema yo voy a intentar un mínimo de background para que no se me pierda nadie el primer día o el primer momento, y no voy a dar por supuesto que sabéis toda la estadística del mundo, que sabéis la estadística que sé yo. Sería irrisorio pensar que vosotros os sentís cómodos con todos los temas estadísticos. No sería realista. ¿Vale? Así que yo haré pequeños incisos, pero no esperéis mucha profundidad. Vamos a las noticias, a la información. Como os comento, yo sigo sin confirmación oficial de las fechas. He pedido que me informen las fechas de las pruebas. Yo supongo que a lo largo de la clase alguien contestará, y si no, pues levantaré una solicitud un poco más arriba y espero que durante el día tenga fechas de pruebas. Tan pronto como tenga fechas de pruebas, las publicaré en webcursos, incluyendo el temario. ¿De acuerdo? Para que todo el mundo sepa lo que tiene que estudiar. Entiendo, y esto es el segundo punto, que dentro de 2 semanas no hay clase. Dicho de otra manera, el 18 de septiembre creo que cae en viernes de la semana que viene. La semana siguiente del 18 de septiembre es una semana de receso que parece que tanto a vosotros como a los profesores la enseñanza online se nos hace muy difícil. Y eso implica que nos dan una semana como de margen para intentar recuperar el aire. Bueno, yo la semana que viene publicaré el primer control largo. ¿De acuerdo? Y daré 15 días para resolverlo. Así que aquellos de vosotros que durante esa semana larga se sientan aburridos porque no pueden hacer nada y quieran hacer el control, pues pueden hacerlo. Los controles serán de la misma manera. Yo os enviaré un correo electrónico, en este caso con vuestro enunciado personalizado. No tendréis que buscar vosotros los códigos. Y tendréis hasta una fecha concreta para subir solo las respuestas a un enlace en Google Forms. Profe, Dime. que el formato de los controles largos supongo va a ser un poco más complejo que los controles cortos, pero ¿van a ser Sí. como de la misma mecánica como la última materia que vimos, o va a ser de toda la materia que hemos visto hasta ahora? Va a haber un control del tema 2, un control del tema 3, un control del tema 4, un control del tema 5 y un control del tema 6. Perfecto. Entonces, en este caso, pues será justo la materia que explique el martes, pues el martes publicaré el control y os daré 15 días hasta el martes siguiente para subirlo. Ya, perfecto. Dime. Y en caso de, por ejemplo, uno querer hacer el control, pero igual estar haciendo los controles que usted hace. Puedes hacer, digo, yo te contaré solamente los 5 mejores de todos. Ah, ya, perfecto. Entonces, es como un control normal.
Lo único que para evitar que alguien me alegue, como el año pasado, que no podía asistir o que tenía problemas de internet o me encontré una persona que me alegó, como no está en el aula puedo decirlo, me alegó que Google no le había, el Google Forms no le había cogido sus entregas de todos los controles que ella había hecho. O sea, Google detectó quién era y decidió que iba a guardar el de todos menos los de ella. Y no alegó cuando yo subí las notas, solamente alegó cuando salieron las notas finales. Entonces, para evitar estas alegaciones raras e incomprensibles, que entenderéis que ahora que queda mucho tiempo de curso, pues todos en vez de simpatizar con la alumna, pues os lo tomáis un poco a broma y simpatizáis con el profe, cosa que no sucederá dentro de 2 meses, hay esos 5 controles, que son 5 controles normales, que obviamente son más largos que un control normal, que funcionan como controles normales y en total tenéis 20 controles, vais a tener unos 20 controles. Y de esos 20 controles, los 5 mejores son los que cuentan. ¿De acuerdo? El semestre pasado hice 15 o 14. Fue el año que más controles hice y fue el año que menos 7 puse. Entonces, yo de vosotros lo haría. Y lo haría porque, bueno, si el examen va a ser a principios de octubre, pues empezad a prepararos. Empezad a prepararos porque una cosa que pasó el año pasado, y eso tengo que decirlo y tengo que insistirlo, y sé que alguno de vosotros después en la encuesta docente me va a decir que me repito mucho y que pierdo mucho el tiempo y que os trato como hijos, que no es verdad, es que mucha gente empezó a estudiar 2 días antes y se encontró que no le daba tiempo. Bueno, es lo que hay, ¿de acuerdo? Yo lo subiré la semana que viene, tendréis 2 semanas más de plazo para publicar. Veréis que en webcursos la semana en blanco, hay una semana en blanco, que es que no hay clases. Eso no significa que yo descanse. Si me enviáis un correo electrónico, yo os atenderé. Tengo que recuperar mucho trabajo perdido y tengo que hacer vuestra prueba 1. Fin del tema de los controles, de estos controles. En la parte 3, todos los controles están en webcursos. Igual que las ayudantías y las clases. Yo estoy al día, ¿de acuerdo? Todo está arriba. Si alguno de vosotros considera que hay una mejor manera de ordenar las clases y lo preferís por temas en vez de por sesiones, avisadme e intentaré hacer algo. ¿De acuerdo? Fin de las noticias. Vamos al temario, si nadie tiene preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, si os acordáis, el temario de la semana pasada acabamos haciendo un control y el control básicamente lo que analizaba era cuáles eran los componentes de una serie de tiempo. Habíamos visto lo que se entendía por en los pronósticos cualitativos, que eran pronósticos en que normalmente un experto opinaba y ese experto decía, uno o varios expertos opinaban o a través de una encuesta se decidía qué era lo que se tenía que hacer. Y habíamos visto los pronósticos cuantitativos. Y en los pronósticos cuantitativos, la idea básica del pronóstico cuantitativo es que uno ve o analiza la serie de tiempo, analiza los datos e intenta encontrar patrones. ¿De acuerdo? El patrón o el ejemplo más rápido que hice lo hice con el Excel, con una serie de tiempo que incluía todos mis correos electrónicos, los que había recibido durante un mes y algo. Y la visualización de los datos mostraba que esos correos tenían un patrón y el patrón que tenían era un patrón de estacionalidad. Y estacionalidad entendida no como estaciones, no primavera, verano, otoño e invierno. Estacionalidad entendida como una cosa cíclica que se repite debido al tiempo y al calendario. Y en este caso concreto, la estacionalidad que veíamos era diaria. Yo los sábados y los domingos recibo menos correos que los lunes y los martes. El lunes es un día especialmente
cargado de correos electrónicos. Y el domingo es un día especialmente bajo en correos electrónicos. ¿De acuerdo? Ese patrón es lo que nosotros estamos intentando extraer de la serie para explicarla y para poder pronosticar a futuro. ¿De acuerdo? La idea es construir un modelo que represente de la mejor manera posible a la serie para que ese modelo podamos interpolar qué sucederá luego. ¿Sí? Y ya habéis hecho algo de eso en vuestra carrera, habéis hecho regresiones lineales, que en el fondo es una interpolación, es lo mismo, es ver patrones del pasado e intentar reproducirlos y ver si se sucederán en el futuro. La regresión lineal yo la veré la semana que viene, no, la del descanso tampoco, lógicamente la siguiente. Por tanto, lo vamos a dejar ahí aparcado. Lo que sí que vamos a ver ahora es lo que se entiende como las partes que contiene una serie de tiempo. Y esas partes que contienen una serie de tiempo, entre comillas, son estándares. Se conoce o se considera que hay todas las series de tiempo, cumplen con una serie de componentes. Y el modelo de pronóstico que uno utilizará será un modelo que incluya los componentes que tiene la serie que yo quiero analizar. ¿De acuerdo? Entonces, si una serie tiene estacionalidad, como mi serie de correos electrónicos, lo lógico es usar un método que tenga estacionalidad. ¿De acuerdo? Igual que si una serie muestra un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo o un decrecimiento sostenido a lo largo del tiempo, es lógico utilizar un modelo que tenga tendencia. ¿Sí? Y eso fue lo que os pregunté justo antes de irnos de dar la clase por concluida la semana pasada. Os puse unos gráficos y vosotros teníais que decir qué componentes tenían. Y ahora vamos a volverlo a comentar. Voy a utilizar gráficos de ejemplo vistos en clase, en vuestro control y vistos en el control que tuvo Viña. Y con eso creo que comentaremos exactamente todos los tipos de controles que hay e introduciremos los métodos que sirven para esos tipos de series que tengan esos componentes concretos. ¿De acuerdo? Entonces, recordad que yo había comentado que una serie tiene tendencia, que es lo que muestra la evolución a largo plazo de la serie. Y esta puede ser que crece o que decrece. Obviamente, una serie que no muestra ni crecimiento ni decrecimiento, pues no tiene tendencia. Y a esas series se les llama series estacionarias. Bueno, es un componente obligatorio para ser lo que se denomina una serie estacionaria, que es algo que veríais en gestión de operaciones súper avanzadas o en un curso de finanzas. Si veis un curso de finanzas os hablará mucho de ese concepto cuando estéis asociando temas de series temporales. Luego tenéis el concepto de estacionalidad, que básicamente lo que mide es el efecto del calendario. Y cuando digo el calendario me estoy refiriendo a hechos repetitivos en la serie. ¿Sabes? Por ejemplo, Navidades, el Black Friday, las Olimpiadas. Sí, es verdad, ha pasado algo raro este año y no hay Olimpiadas, que tocaba. Pero cuando hay Olimpiadas, generalmente una de las cosas que hay es un crecimiento en venta de televisores, sobre todo en Europa. Dime, Nicolás. Profesor, respecto a la estacionalidad, Sí. ¿esto calendario podría ser en un periodo cada 20 años? Sí. ¿O Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? El cometa Halley. ¿Sabéis cuál es el cometa Halley, no? Sí. Es un cometa que pasa cada 70 y tantos años. En la Edad Media, la tasa de suicidios durante el cometa Halley aumentaba. En la mayoría de grupos de sectas peligrosas de la época creía que el cometa Halley era el portador de la muerte. Era la estrella del apocalipsis. Bueno, es un fenómeno repetitivo que sucede cada 70 y tantos años.
pero sucede siempre cada 70 y tantos años el mismo día. O sea, lo importante de la estacionalidad es que la repetición es como un reloj. O sea, yo puedo saber cuántos días me faltan para Navidades del año que viene, o para Navidades de dentro de 2 años, o para Navidades de dentro de 54 años. ¿Sí? Es completamente predecible que va a haber un aumento. Eso es lo importante de la estacionalidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, el ciclo, que es algo que no hemos tratado todavía y que trataremos a posteriori, es un efecto también de temporal, repetitivo, y lo de repetitivo también lo pongo entre comillas, pero no predecible. ¿De acuerdo? Y esto lo pongo en azul porque aún no lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, todo lo que sean ciclos no son predecibles. Todo lo que sea estacionalidad tiene que ser predecible. Tiene que ser cada semana, cada año. No. Es algo que sea predecible y estudiable. Y, por ejemplo, el cometa Halley pues es predecible. Muy bien. Ahora vamos a la aleatoriedad. De aleatoriedad, o lo que entenderemos por aleatoriedad, son las pequeñas variaciones de la serie. ¿De acuerdo? Y estas pequeñas variaciones son incontrolables. Por ejemplo, aleatoriedad. Los cines se llenan más cuando llueve. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque la gente sale y dice, uy, llueve, hace un poco de frío, es un buen día para ir al cine. Sin embargo, cuando hace sol, se está bien paseando, etc., 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 pues no da tantas ganas de ir al cine. Por tanto, eso sería aleatoriedad, que está inmersa en la serie, que modifica la serie, pero que está ahí. No es un patrón, no es repetitivo. Es como una especie del tembleque que tienen las series, esa pequeña variabilidad. Nicolás, por favor, baja la mano si no tienes preguntas. Y si tienes pregunta, me interrumpes directamente. Ahora. Es ese pequeño tembleque, ¿de acuerdo? Otra cosa es lo que se llaman valores atípicos, que son fenómenos one time que cambian la serie en un punto concreto. Por ejemplo, una huelga. Fijaros que es diferente la estacionalidad a un valor atípico, porque la estacionalidad es predecible, puede ser un pic en un momento, pero no sucede cada año. En el momento en que sucede cada año, como explicaba la semana pasada con las huelgas estudiantiles en Chile, pues deja de ser un valor atípico y pasa a ser un fenómeno que forma parte de la serie. ¿De acuerdo? Pasa a ser estacionalidad. Yo espero que tarde o temprano ese fenómeno desaparezca y la gente deje o se solucione el problema que hay de fondo, o que la gente se canse de seguir protestando por el problema que hay de fondo. Dime, Diego. Profe, ¿y cuándo un valor atípico se empieza a convertir? O sea, ¿cómo podemos marcar la diferencia cuando empieza a ser de un valor atípico a empezar como a ser estacionario? ¿Cuándo podemos hacer como la brecha y decir, ya, ok, esto ya empieza a ser estacionario? Porque puede ser que... Cuando tú ves una serie y en la serie te parece que es estacionario. No sé, yo ahora vamos... Viendo una especie como de gráfico, ¿no? Como una evolución del tiempo. Claro, tienes que ver si se repite o no se repite. ¿Sí? De nuevo, voy a hacer un pequeño comentario de tipo personal que a lo mejor alguno de vosotros entenderá. Yo con mi mujer, utilizando el término chileno, pues empecé andando y en algún momento me di cuenta que estaba en una relación seria.
¿Cuándo me di cuenta que estaba en una relación seria? Pues cuando veía la repetición y era como una relación seria. No era que de vez en cuando nos metiéramos en la cama. ¿Sí? ¿Cuándo me di cuenta? Pues cuando dejó de ser un fenómeno atípico o casual del sábado por la noche y empezó a ser un fenómeno habitual. ¿De acuerdo? ¿Cuándo te das cuenta? Pues igual. No te puedo decir, no te puedo dar un truco mágico. Generalmente lo que hace la gente es que tú ves la serie y cuando ves la serie, si se repite muchas veces, eso es estacionalidad. Si es un fenómeno one-off, pues no es estacionalidad. ¿Sí? Más allá del nombre que le pongas, esa es la diferencia entre una aventura de una noche y estar pololeando con alguien, ¿no? ¿Cuándo hay la diferencia? Seguro que más de uno de vosotros se ha encontrado en esa diatriba de cuándo es un valor atípico, cuándo es algo no habitual y cuándo es habitual. ¿Sí? Y no te lo puedo explicar de otra manera porque sería lo mismo que con una relación de pareja. ¿Cuándo? Nicolás me pregunta qué pone entre comillas, calendario, por entre comillas, en estacionalidad. Esa diferencia es difícil de ver, ¿vale? Cuando tu método detecta que eso se repite muchas veces, lo tienes que poner como estacionalidad. Por eso es tan difícil predecir fenómenos con pocos datos, porque como dice como pone tu compañero, pues no sabes hasta qué punto es un valor atípico o hasta qué punto es un valor estacional, porque necesitas datos para poderlo detectar. ¿Sí? Espero que te haya quedado claro, espero que no hayas herido sentimientos de nadie con comentarios sobre mi vida personal, pero creo que es un buen ejemplo y como creo que es un buen ejemplo, pues lo uso. ¿Vale? Una vez algún alumno se ha quejado de mis comentarios personales, pero creo que la mayoría lo agradecéis. Os pediría, por favor, que los comentarios que hicierais en el grupo, en el chat, los hicierais en abierto para todo el mundo, porque así cuando yo contesto la gente puede leer el mensaje, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Esta serie y esta serie son de Viña, estas series son de Santiago, ¿de acuerdo? Voy a empezar con las series de Viña porque son las que tengo primero. Entonces, si os fijáis, esta serie... bueno, me faltaba otra cosa. Recordad que cuando elimináis tendencia, estacionalidad, ciclo, aleatoriedad y valores atípicos, lo que queda tendría que ser una recta y esa recta se le conoce como nivel. Lo que queda al eliminar todo. ¿Sí? A veces, cuando uno tiene un gráfico como este, puede resultaros cómodo hacer el nivel primero. Parece que estos datos más o menos se comportan como una recta. ¿De acuerdo? Una recta plana. Por tanto, esta serie, al tener una recta plana, no tiene tendencia. ¿Sí? No se ve un fenómeno repetido a lo largo del tiempo. Por tanto, no tiene estacionalidad. Que era la otra pregunta que hacía. Y sí que parece tener un valor atípico. Este de aquí es un valor atípico. Es muy raro porque una semana por algo se registró un valor que fue la mitad, exactamente la mitad, de todos los valores anteriores. ¿Sí? Muy bien, vamos a este de aquí. Fijaros que este de aquí, si dibujáis la recta... Profe, ¿y el anterior? Dime, Javier. Aleatoriedad. Sí, tiene aleatoriedad. Todo tiene aleatoriedad. Todo tiene aleatoriedad, todo. Excepto un fenómeno como una sinusoidal generada con un motor o una cosa así. Todo fenómeno humano o fenómeno que uno pueda percibir tiene aleatoriedad. Generalmente la aleatoriedad, ahora
me está saliendo mi vena electrónica, lo siento. Todo fenómeno que vosotros captéis tendrá o aleatoriedad causada porque el fenómeno en sí tiene algún tipo de distorsión o porque los elementos de medida tienen algún tipo de distorsión. Es difícil encontrar algo que funcione exactamente como un reloj de forma perfecta. Y esa es la aleatoriedad, esos pequeños, lo que hace que no sea exactamente la recta, que a veces esté un poco por arriba y a veces esté un poco por abajo. ¿Sí? Aquí yo a veces le llamo el tembleque, es como si tuvierais Parkinson y estuvierais intentando dibujar una línea recta y el pequeño movimiento que uno tiene, eso es la aleatoriedad. Y esa aleatoriedad existe. ¿De acuerdo? Fijaros que si yo ahora en este intento dibujar una recta, dime. El ordenador me lo ha rectificado automáticamente, pero si todos habéis visto cómo yo he dibujado la recta, esta recta tiende a ser así, tiende a tener una cierta bajada. ¿De acuerdo? No tan pronunciada como la que he hecho con el rojo, pero tiene una cierta bajada. ¿Sí? Eso implica que esta serie tiene tendencia. ¿Vale? La mejor manera para detectar si tiene estacionalidad es ver si los pics se repiten cada cierto tiempo. Y aquí yo no lo veo. Por tanto, no tiene estacionalidad. Pero sí tiene un valor atípico. ¿De acuerdo? Para ver qué es exactamente la estacionalidad o no, este gráfico es muy claro. ¿Sí? Fijaros que hay unos pics altos aquí, 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 aquí y aquí. Y estos pics altos, si os ponéis a mirarlo bien, yo cuando lo hago en papel, lo hago poniéndome como los dedos y ajustándome. Lo que pasa es que aquí esto es un poco más difícil, ¿no? Pero si yo me pusiera, estos repiten más o menos en la misma cantidad de tiempo. Tienen la misma longitud. Esto A es aproximadamente igual de largo que B, que es igual aproximadamente de largo que C, que es igual aproximadamente de largo que D. ¿Sí? La diferencia es que el profe dibuja mal, ¿eh? No que el gráfico no tenga estacionalidad. Cuando sucede esto, lo que tenéis es un fenómeno con estacionalidad. ¿De acuerdo? Yo no le veo tendencia. Los pics más o menos están a la misma altura, los valles están más o menos a la misma altura. Por tanto, yo no veo tendencia. Una pregunta que hace mucha gente es si la tendencia y la estacionalidad puede haber una serie con tendencia y estacionalidad. Y la respuesta es sí. Puede haberla, obviamente. Puede haber un fenómeno, por ejemplo, el uso de 3G o de móviles, que tenga una tendencia al alza. Se venden más móviles cada año con estacionalidad, porque la gente normalmente los móviles los compra los celulares los compra para regalar en Navidades, en cumpleaños, en Semana Santa, en el Black Friday. Por tanto, es un fenómeno que tiene estacionalidad, se producen más ventas en unas épocas concretas del año y una tendencia creciente. ¿De acuerdo? ¿Y esta serie tiene valores atípicos? Yo no le veo cambios radicales. No hay ningún número que no cuadre con el resto de la serie. ¿Sí? ¿Alguno de vosotros me podría decir que esto es un valor atípico? Lo voy a pintar en amarillo, a ver si no se ve. Pero el cambio es mínimo. O sea, en esta escala lo mejor es que en vez de valer 30, vale 33 o 35. No justifica valor atípico. Un valor atípico es un valor que es significativamente diferente. El doble, como este, o la mitad, como este. Un valor significativamente diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tiene nivel esta serie? Sí. Porque si le quitas la estacionalidad y el azar, parece que está alrededor de 30. APP. Basándome en los números que veo yo aquí a la izquierda. ¿De acuerdo?
Por tanto, tiene estacionalidad. Digo, tiene nivel. Vamos a las dos últimas series, que las he puesto a la vez, las he puesto juntas. Para intentar ver un poco lo que sucede. Creo que la de la derecha ha dado ciertos problemas a alguna persona. Es una serie que muestra claramente estacionalidad. Porque si os fijáis, estos picos de aquí suceden exactamente en la misma época. Casi a final de año. Puede ser que sea diciembre del año, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, esta serie sí tiene estacionalidad. Y también tiene tendencia, porque si os fijáis en la recta que uniría los valores de abajo, muestra como un crecimiento, y si os fijáis en la recta que muestra los valores de arriba, también tiene un crecimiento. A esto se le llama estacionalidad multiplicativa, ¿eh? Lo vais a ver. Digo, tendencia, sí, estacionalidad multiplicativa. Lo vais a ver luego, que es que crece el doble, entonces, o el triple. Entonces, si un valor tiene una tendencia creciente del 10%, pues ves un disparo cuando hay una estacionalidad, porque crece proporcionalmente. Entonces, fijaros que esta serie tiene estacionalidad y tiene tendencia. Pero de nuevo, los valores atípicos no se detectan, no hay valores extremadamente diferentes. ¿Sí? Los ciclos, Diego, los vamos a dejar al final. Si no te importa, has hecho una pregunta sobre ciclos. Para explicar los ciclos, déjame explicar una serie donde el ciclo se ve claramente, y una vez hayamos visto una serie donde el ciclo se ve claramente, entonces entramos de nuevo en qué es un ciclo y qué deja de ser un ciclo. ¿De acuerdo? Me falta la otra serie, y la otra serie quiero darle importancia a algo que no normalmente muchos de vosotros os descuidáis y que yo a veces no considero porque no lo necesito en ese momento para esa serie, pero hay algunas series en que hay pistas en el enunciado. Y estas pistas en el enunciado están aquí y están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que pone precio normalizado del cobre. Bueno, pues es el precio del cobre. ¿Hay algún motivo por el cual el precio del cobre tenga estacionalidad? Podría. Me resulta difícil, pero si os fijáis abajo, mirad que pone de 1800 a 2000. Entonces, ¿en 200 años hay alguna cosa que se repita repetidamente que justifique una estacionalidad? No. Por tanto, esta serie no tiene estacionalidad. Profe, Dime. ¿y no depende de la cantidad de tiempo que veamos Sí, claro. proyectado en el gráfico? Porque si es Sí, que eso lo claro. disminuimos a un Sí, año, claro. quizás podemos encontrar. Sí, podría ser. Ya. Pero en la Gracias. serie que estás viendo aquí, en estos valores numéricos, no. Podría ser. Vale. Por ejemplo, y te voy a poner una serie que puede ser que tengas más o menos presente en tu cabeza, que es el índice de precios al consumo, el IPC. El IPC, si tú ves el valor mensual, muestra estacionalidad. Generalmente los precios suben en verano. Pero si miras lo que se llama la tasa interanual, que es la que publica el Estado, esa no tiene estacionalidad porque te dan el valor para todo el año. Entonces, ¿por qué tendría que tener estacionalidad? ¿Sí? Por tanto, es dependiente de los datos que tú mires exactamente. Por eso te digo que es conveniente que mires los ejes, porque te dan pistas de los valores que puedes encontrar o no. ¿De acuerdo? Entonces, esta serie no tiene estacionalidad, por lo que ha dicho vuestro compañero Álvaro. En este índice no tiene sentido que tenga estacionalidad, pero si os miráis el progreso, sí que tiene una cierta tendencia a la baja, lo cual es lógico y comprensible, porque la mayoría de commodities a lo largo del tiempo han ido a la baja. El precio de la materia prima ha descendido a lo largo de los siglos y ha sido una evolución constante de descenso.
Por tanto, es normal que haya ese descenso visto en el largo plazo. En momentos concretos, momentos micro, no es así. Por ejemplo, el cobre entre el 2006-2007 y el 2015-2016 tuvo una tendencia alta de precios altos. Ahora no. ¿Tiene esta serie outliers, valores atípicos? Sí. Hay cambios muy radicales en la serie. ¿Motivo? Algo habrá. Entiendo que, por ejemplo, este cambio brusco que hay aquí, yo lo asocio al crack del 29, que fue un fenómeno económico que hundió la economía durante un tiempo. ¿Sí? Exactamente si es por eso o no es por eso, habría que mirar un libro de historia, de economía histórica, y nos lo dirían, pero yo creo que es del crack del 29. Por tanto, es algo que además es explicable. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues voy a explicar lo que me falta. Y lo que me faltaba era el ciclo. Esta es una serie Profe, de películas grabadas. Dime, Javier, ¿qué? el anterior no tenía ciclo, ¿sí? No he hablado todavía del ciclo. Ahora voy a introducir el tema del ciclo. Hasta que no introduzca el tema del ciclo, prefiero no hablar de ciclo. Porque el ciclo es complejo. Entonces, empezar con una serie compleja para ver el ciclo o discutible para entender ciclo, me parece un mal consejo. Vamos a ver primero una serie en la que el ciclo se ve claramente, que es esta, y después vamos a entrar en detalles. ¿De acuerdo? Pues esta serie Vale. es el número de películas rodadas o el dinero gastado en películas rodadas en Estados Unidos. Y si os fijáis, esto va desde 1955 hasta 1970. ¿Sí? Y esta serie claramente tiene estacionalidad, lo cual es lógico, porque en verano hace mejor tiempo y es más fácil rodar en exteriores. Las cámaras, sobre todo las cámaras antiguas, y la lluvia no se va muy bien, así que era difícil rodar en lluvia y eso hace que se prefiriera rodar en verano, que hace mejor tiempo y se puede salir a exteriores. ¿Sí? Así que la forma que tiene esto así, estos sinusoidales que tenéis aquí, básicamente lo que indican es verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno. ¿Cierto? No, ahí no creo que haya sorprendido a nadie. Pero esta sinusoidal que tiene la forma del gráfico se junta o está superpuesta o está dentro, está inserida de otra sinusoidal que es así. ¿De acuerdo? Y aquí entra un poco lo que yo denomino conocimiento del mundo y en el cual yo tengo que reconocer que alguno de vosotros puede ser que sepa esto, puede ser que no sepa esto y yo tengo que actuar de forma independiente, lo sepáis o no lo sepáis. ¿Sí? Aquí el Jordi, profesor con gusto por la historia, os puede decir que en la época entre el 1955 y el 1970 fue una mala época para el cine. No fue una época buena. La época pre-55 es lo que se llama la edad dorada del cine, con Humphrey Bogart, Casablanca y estas cosas, y los 70, finales de los 70, principios de los 80, se considera la edad de plata del cine, que es Kubrick, Taxi Driver, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Y por el medio fue una época mala. Igual que ahora el cine tiene una mala época y la televisión tiene una buena época con las series. A ese fenómeno se conoce que existe
y lo tienen la mayoría de entretenimientos. Son lo que se llaman fenómenos cíclicos. Son cosas que se repiten a lo largo del tiempo. Es como la moda, ¿sí? En mi época no estaba de moda llevar barba. Ahora está de moda llevar barba. Pero en mi época estaba empezando a dejar de estar de moda que los hombres lleváramos el pelo largo. Ahora no está de moda que los hombres lleven el pelo largo. Dentro de unos años volverá a estar de moda. Ese fenómeno es un fenómeno cíclico. ¿De acuerdo? Y ese fenómeno cíclico, pues se superpone en la curva, en mi serie normal. ¿Vale? Es una evolución de un fenómeno que hay fuera, que modifica mi funcionamiento, mi sistema, y que tiene alteraciones como la que podéis ver aquí. ¿Sí? La gran importancia del ciclo y lo que lo diferencia de la estacionalidad es que, si bien la estacionalidad es predecible y repetible, el ciclo no. El ciclo sabemos que se repite, sabemos que existe, sabemos que va a actuar sobre la serie, pero no sabemos cuándo va a acabar y cuándo va a empezar. ¿De acuerdo? No tenemos un cierto control de cuándo acaba y cuándo empieza. El caso típico de ciclo que afecta a la mayoría de series que os interesa como ingenieros industriales, que son series económicas o series de ventas, es el ciclo económico. Son esas épocas en que la economía sube y la economía baja. ¿De acuerdo? Por tanto, sube, baja, pero nadie sabe cuándo va a acabar la recesión y cuándo va a empezar en la época de bonanza. Se intuye, pero exactamente el momento en que va a empezar o va a acabar no se conoce. ¿Sí? Por tanto, para que una serie tenga ciclos, tiene que ser una serie larga. Y el efecto del ciclo es como una superposición dentro de la serie original. Y es una superposición a largo plazo. ¿Sí? Lucas, dime. Profe, pero eso puede estar explicado, por ejemplo, no sé, que el número de películas rodadas que sale en este gráfico esté explicada, no sé, por ejemplo, que haya habido una serie muy famosa y, A ver, una por serie no ejemplo, cambia nada, pero lo que está claro es que ahora la gente prefiere ver series que ver películas. ¿Sí? no, pero por ejemplo, lo que veo yo es que ese ciclo puede estar explicado de alguna manera, o por ejemplo, no sé, porque entre el 59 y el 70 y algo, la serie Bonanza Por era una como, serie estaba muy de sola, moda. por una serie sola, no vas a cambiar el ciclo de una industria multimillonaria. Pero se sabe que todos los productos de consumo, de entretenimiento, sufren patrones cíclicos de desgaste y de hastiamiento. La gente se harta y ve otra cosa durante un tiempo y después vuelve a consumir ese producto. Es como la música. La música electrónica es de ACN, pero a veces va para arriba y para abajo. Ese patrón de larga escala, que es difícil de controlar, que es difícil de detectar, en el caso del cine o en cualquier otro caso, es el ciclo. Y el caso típico es el caso de los precios de consumo, por ejemplo. El precio que se paga por un arriendo. Pues ahora estamos en un periodo de bajada de precios. ¿Por qué? Pues porque económicamente la economía va mal, y como económicamente la economía va mal, pues está bajando los precios de los arriendos están bajando.
Y cuando la economía vaya bien y volvamos a tener una economía boyante, pues volverán a subir. ¿Sí? Y el valor, el precio del arriendo, la serie precio del arriendo por metro cuadrado en Santiago, es una serie que dentro tiene un fenómeno cíclico que está asociado a la evolución de la economía del país. ¿De acuerdo? Y cuando yo lo que explico, en lo que explicaba antes, que hay que ver el profe que tiene el sombrero, que sabe, por ejemplo, que entre el 55 y el 70 hubo un periodo de crisis en la industria del cine, como ahora, y un alumno que no tiene por qué saber eso, estoy de acuerdo que un alumno no tiene por qué saber eso. Y si no lo sabe, sí que verá que ese es un patrón que muestra claramente que hay como una especie de segunda serie en la cual se está superponiendo a la serie que realmente yo veo. Y esa segunda serie que está ahí en el fondo es el ciclo. ¿Sí? Y si me la justificas, súper. Y si no me la justificas, súper también. ¿De acuerdo? Y puede ser que tú la puedas justificar y el ayudante no sepa por qué la estás justificando así. Y no pasa nada. El ayudante no tiene por qué saber esto. ¿Sí? ¿Te ha quedado más claro? Sí, perfecto. Muy bien. El problema del ciclo es que el ciclo no es predecible. Por tanto, nosotros en ningún método de pronósticos vamos a utilizar el ciclo. Y no vamos a utilizar el ciclo en ningún método de pronósticos porque como no es predecible y nosotros lo que queremos analizar es, lo que queremos es hacer pronósticos, no tiene sentido que nos pongamos a hacer algo que no vamos a poder utilizar. ¿Sí? Así que antes de que alguno de vosotros me diga cosas raras, tengo que poner otro ejemplo. Y otro ejemplo lo voy a poner con este gráfico de aquí. Suponed que en vez de daros toda esta serie, solamente os hubiera dado esta serie. Dime. Usted ha dicho que... Una pregunta. Usted Una dijo pregunta. que claramente tenía estacionalidad. Sí, Usted dijo que claramente tenía estacionalidad. sí. Esa estacionalidad, en teoría, como que se caracteriza porque no es predecible. No, la estacionalidad es predecible. Pero O esto sea, tiene... Claro, sí. la estacionalidad es predecible. En verano se ruedan más películas que en invierno. Ah, ya. Es totalmente predecible. Si te fijas, esos pics de arriba y de abajo coinciden con verano-invierno, verano-invierno, Siempre. verano-invierno en Estados Unidos. Ya. En verano hay más y en invierno hay menos. Y eso es predecible. Yo lo puedo decir, no necesito... Está ahí. ¿Sí? Lo que no es predecible es el ciclo. No puedo predecir cuándo esta onda azul de fondo va a volver a bajar o va a volver a subir. No puedo predecirlo. Igual que no puedo predecir económicamente cuándo nos vamos a recuperar de la bajada causada por el COVID. No lo sé. Ni yo ni nadie. Ni el mejor economista de Harvard, Stanford, con un doctorado, nadie. ¿Sí? Ahora, vamos a este caso. Imaginaros que os hubiera puesto solo esta serie. O sea, la parte que he tachado en negro no la he tenido en cuenta, la he borrado, no existe, no la sabéis. Entonces, en este caso, ¿qué me hubierais contestado? Me hubierais contestado que esta serie tiene estacionalidad. Pasaría a ser tendencia, ¿no? Exactamente. Y me hubierais dicho que la serie tiene una tendencia negativa. Y yo os la tendría que haber puesto como correcta. Es más, la respuesta correcta hubiera sido esta. Obviamente a alguien en una con mucho conocimiento de cine podría haber escrito en la prueba esta tendencia decreciente se debe al fenómeno del fin de las vacas gordas en la industria de Hollywood, bla, 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 bla. El ayudante le hubiera puesto un 0, pero si hubiera reclamado, yo hubiera visto la explicación, me hubiera informado y lo hubiera tenido que haber puesto como correcto. ¿De acuerdo? Pero si solamente ves esto, me hubierais dicho que la tendencia es negativa, lo cual está bien.
Es completamente correcto, la tendencia es negativa. Y esto es porque en el corto plazo el ciclo se visualiza como una... Profe, Dime. y como pensando en ese mismo como argumento de que en el corto plazo el ciclo se ve como tendencia, si Sí, yo hubiese puesto, onda, considerando las dos partes, la que usted borró y la que no, onda, ese sub y baja que hay, que nos sí, muestra como del 55 al 70, sí. yo podría haber puesto como que tiene una tendencia negativa y después una tendencia positiva. Eso se llama ciclo, ¿no? Que ya... O sea, es que lo Entonces, pregunto ponme como ciclo. por el mismo tema como de en el corto plazo, porque yo no Bueno, puedo en el asumir corto que eso va a plazo volver eso a se pasar. claro. Eso de que no puedes asumir de que va a volver a pasar nos daría para una clase de filosofía. Y como vosotros no sois de Core Curriculum, me lo voy a ahorrar, pero si hubierais sido alumnos de Core Curriculum, aquí hubiera hecho una buena entrada al pago inductivista de Russell, a la teoría del eterno de retorno de Nietzsche. Muy difícil, ¿vale? En una prueba yo te diría que me lo explicaras bien. Esta bajada y subida pueden tenderse como tendencias a corto plazo y a largo plazo pueden Ok. asociarse a un ciclo. Y entonces yo te tengo que puntuar bien. ¿Sí? Ok. Pero la pregunta que haces es que los filósofos se han pasado 25 siglos intentando resolverla y no la han resuelto todavía. Posiblemente porque son filósofos. En el corto plazo, siempre que tengáis corto plazo, que es el tipo de pronóstico que yo quiero hacer, un segundito, Javier, el ciclo se ve como tendencia. ¿Sabes? El precio, la tendencia actual en el mercado de arriendos es a la baja, la tendencia es a la baja. ¿Sí? Pero tú y yo y todos los presentes sabemos que eso se debe a un ciclo económico, excepto vuestro compañero que presupone que el ciclo económico no tiene por qué repetirse, que es totalmente correcto, desde un punto de vista inductivista y russelliano, tiene toda la razón, pero la teoría dice que eso se debe al ciclo económico, pero a la hora de hacer el pronóstico se trata de una tendencia negativa debido al ciclo. ¿Sí? Entonces, vosotros, en los métodos de pronósticos que vamos a explicar, no vamos a intentar predecir jamás el ciclo. Si a alguno de vosotros se le ocurre ponerme una fórmula donde intenta predecir el ciclo, le voy a poner un 0. Y no le voy a poner un 1, le voy a poner un 0. Que en España se puede. Así que es horrendo, no se puede, completamente inaceptable. El ciclo no se predice, en el corto plazo se visualiza en la tendencia. Por tanto, si vuestro fenómeno tiene ciclo, lo vais a visualizar en la tendencia. Dime, Javier, perdona que me haya hecho el alargado, pero dime. Id levantando la mano que voy a tomar la foto de pantalla para la lista, por favor. Dime, Javier. ¿Qué? Que sería más correcto decir que el ciclo se puede visualizar como una tendencia, porque ¿qué pasa? Imagínense en este caso, si tomamos Es que entre tienes que el poderlo 1900 visualizar en los dos lados. porque, o sea, porque Entonces, para mí que en el corto plazo, en el corto plazo igual se puede ver como el efecto del ciclo. Si es que nosotros, imagínense, aquí tomáramos entre el 1960 y el 1965, igual se ve la baja y la subida. es que si me pones una cosa tan chiquitita, es que es peligroso. O sea, para poder interpretar ciclos uno necesita ver una cosa muy larga. Es peligroso interpretar un ciclo cuando puede ser que no lo haya, igual que interpretar una tendencia cuando puede ser que no la haya. Entonces, es complejo. Siento ser un poco aguafiestas cuando hago estos comentarios. Si tú me pones la serie solamente entre 1960 y 1965, yo diría que tiene tendencia. Y excepto que tuviera conocimiento extra respecto al contenido de la serie, yo diría que tiene tendencia. ¿Sí?
Si, por el contrario, bueno, o 1968, digamos, por ejemplo. Entre y hace 1960 así, es cuando tiene la 1968. barriga. Ah, igual sí. Ahí, Claro, a eso refería. mira, generalmente esos problemas son los problemas tan difíciles que yo no te los pongo en una prueba, porque tienen muchas interpretaciones. Entonces, mi recomendación como fuera de clase es, Ya, si o te sea que encuentras por en una eso yo situación así, decía alarga que los datos. Alarga los datos para tener más información. ¿Sí? ya, Si te perfecto. encuentras en una situación así, alarga los datos para tener más O sea, por eso información. yo La decía gente, ciclo a corto plazo. Ya. el ciclo a O sea que en corto el fondo, en plazo, el corto plazo, podría ser que no necesariamente el ciclo se vea como una tendencia. bueno, si es la parte del ombligo, la parte de la barriguita, pues tú lo ves como una llanura, que es justo cuando cambia de menor a mayor. Entonces, generalmente tú lo que te encuentras es en la fase de bajada y en la fase de Claro. subida. Si te encuentras en la fase de repunte, es más difícil. Por eso veremos métodos que intentan calcular la tendencia adaptándose y que no es estática. ¿Sí? Lo importante es que entiendas que en el largo plazo hay un fenómeno que se llama ciclo y en el corto plazo ese fenómeno se acaba visualizando en una tendencia. ¿De acuerdo? Y ahora, para contestar a Benjamín, que quería ver otro Ya. tipo de ciclo. Esto no es ciclo, pero yo os lo voy a aceptar como ciclo. ¿Sí? Y con eso acabamos. La serie de la izquierda, la de la derecha no, la serie de la izquierda, si os fijáis, parece que tenga etapas. O sea, un comportamiento que es este comportamiento de aquí, un comportamiento que es este comportamiento de aquí y otro comportamiento que es este comportamiento de aquí. ¿Sí? Generalmente estas etapas se debe a algún tipo de cambio que sucedió que provocó una inestabilidad y un cambio completo de la serie. El caso más concreto, en el caso chileno, en la realidad chilena que yo conozco, es el caso del salitre. Chile era una potencia salitrera hasta que los alemanes consiguieron una técnica por la cual eran capaces de obtener nitrógeno sin tener que partir de salitre. Y eso sucedió en la Primera Guerra Mundial. Y eso hizo que la Primera Guerra Mundial, en vez de durar un año y poco, durará casi 5 años. Y eso también explica muchas cosas de la Chile de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que no voy a entrar. Hay un antes y un después en la serie. Si uno mirara la serie del precio del salitre, sería así, puff, y así. Para mí, en este curso, que no es cierto, pero en este curso os voy a aceptar que esos cambios radicales en la serie, que no son valores atípicos, un valor atípico sería algo como esto, y ahora vuelve a subir. Esos cambios radicales en la serie que modifican completamente la serie, a esos cambios os voy a permitir que les llaméis ciclo. Y ahora voy a hacer la foto con 10 personas que dicen estar en clase, pero que parece que no lo están. ¿De acuerdo? A esos les voy a llamar ciclo. Os voy a permitir que le llaméis ciclo. Ya bajamos la mano, ¿cierto? Sí, ya podéis bajar la mano. Ya. Pero en general el ciclo, para mí, cuando miréis una serie, y ahora ya voy a concluir, voy a dar como un wrap-up y voy a acabar el fenómeno, cuando vosotros estéis analizando una serie, lo que tenéis que encontrar en la serie para hacer pronósticos cuantitativos es detectar su nivel, detectar su tendencia, ya sea causada por el ciclo o no, y detectar su estacionalidad. Y con los valores atípicos, un segundito, con los valores atípicos,
Lo que hay que hacer es eliminarlos de la serie. Dime. Que volviendo al ejemplo del salitre, ¿por Sí. qué esa como bajada se podría considerar ciclo y no un valor atípico? Porque un valor entiendo el tema atípico de que es el uno. valor atípico es que baje y vuelve a subir, que al final es un pic. Claro. El valor atípico es Pero algo que es una distorsión concreta en el tiempo de la serie. Pero no es otra ya, serie. O sea, si yo miro la serie del salitre, históricamente, a mí mi intuición me llevaría a que hay dos series. Una serie que es la época en que el salitre era un bien estratégico militar, ujú. y otra época que es que el salitre era mierda de pájaro. Ah, ya, por esa como diferencia Es de que son dos época lo realidades. consideramos como ciclo. Porque son como un ciclo, como dos series, pues os acepto que Ya, lo consideréis como un ciclo, porque en realidad otra cosa que alguien podría haber dicho es que esto en realidad son dos series. ya, perfecto. Una serie que baja y una serie que crece. Perfecto. Y que Una aquí ha pregunta. pasado algo que hace que toque rock bottom y dispare para arriba. Dime. Benjamín, sí, El del pasaremos salitre. estacionalidad multiplicativa la semana que viene. Dime. El del salitre no tiene estacionalidad, ¿o sí? No, yo creo que el salitre se vendía por igual, porque el salitre se utilizaba para hacer nitrato. El nitrato sirve para dos cosas, básicamente. La primera es para hacer abonos y la segunda es para hacer munición. Entonces, Chile, el Reino Unido intervino de una forma muy repetida en la economía y en el funcionamiento de Chile durante el siglo XIX por el valor estratégico del salitre para hacer armas. Entonces, desde mi punto de vista, no creo que hubiera una gran importancia en el precio, no le veo una estacionalidad, no creo que haya un fenómeno que diga que en agosto a la gente se le pegan más tiros o los sábados se matan más gentes, no creo que cambiara el precio. Actualmente el salitre es, pues eso, Ya. nada, no se utiliza. ¿Por qué? Pues porque la técnica de obtención de nitrato, de nitrógeno, del oxígeno, del aire, perdón, es mucho más eficiente y te permite no tener que transportar, pues lo que estoy diciendo, caca, que es lo que es en el fondo el salitre. ¿Más dudas? ¿No? Muy Ya, bien. perfecto. Para contestar la duda de Benjamín en lo de nivel, tendencia y estacionalidad. El nivel, cuando una serie tiene solo nivel, cuando solo tiene nivel, se utiliza, o yo voy a explicar, media móvil y alisado simple. Alisado exponencial simple. Cuando una serie tiene nivel y tendencia, lo que se utiliza es alisado doble. Y cuando una serie tiene nivel, tendencia y estacionalidad, las tres cosas, entonces se utiliza una cosa que se llama alisado triple. ¿Vale? El hecho de que se llame simple, doble y triple ya da una idea de lo que estamos haciendo. En el alisado simple estoy utilizando un elemento para explicar el nivel. En alisado doble estoy utilizando dos elementos, uno para explicar el nivel y otro para explicar la tendencia. Y en el alisado triple estoy utilizando tres elementos, uno para explicar el nivel, otro para explicar la tendencia y otro para explicar la estacionalidad. ¿De acuerdo? La media móvil es otra cosa. La media móvil es un primo, digamos, el primo chiquito del alisado simple. Sí, tiene toda la razón Gonzalo. Gonzalo estoy confundiendo el salitre con el guano. Como producto de la actividad de las algas se produjeron abundantes compuestos nitrogenados que se depositaron bajo la forma de salitre. El salitre se encuentra mezclado con tierra y con otras sales en un material llamado caliche, el que se dinamitaba y se transportaba hasta las oficinas donde era procesado. Totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón, Gonzalo. Tienes toda la razón.
dudas. Pero Chile, hasta mediados del siglo, hasta que los alemanes en la Primera Guerra Mundial inventaron una técnica para el nitrógeno, pues era el mayor productor de eso, del mundo, y era un bien estratégico. Felipe y Ezequiel, tenéis la mano levantada, no sé si queréis preguntar algo. Muchas gracias por la rectificación, Gonzalo. Álvaro, ¿tienes una pregunta? Sí, con respecto a las medidas de error que usted había mencionado al principio de la clase, Sí. Para el alisado doble, alisado triple, medida móvil y el alisado simple, ¿existe una diferencia sustancial? O sea, ¿me sirve tener que exista tendencia, un nivel y una Me lo deja estacionalidad eso, para...? si no te importa, te lo explico cuando entre, cuando Ya, lo explique. perfecto. Súper. ¿Sí? Gracias. Cuando toque, porque si no nos estamos adelantando. Si quieres el resumen, generalmente si tú tienes un modelo, tienes una serie que tiene tendencia y te olvidas la tendencia, pues tendrá mayores errores. Y por tanto, como tendrá mayores errores, pues tendrás que utilizar una serie que detecte, un método de pronóstico que detecte la tendencia. Perfecto. Gracias. Álvaro ya ha contestado. Gracias, Gonzalo, por la rectificación entre el salitre y el guano, que el profe la pifia. ¿Hay alguna duda más? Está bien, así tengo a alguien que me he aprendido algo sobre Chile, que siempre me olvido de algunas cosas. 20 minutos de descanso, volvemos a las 10. Yo me voy a tomar 7-8 minutos para tomarme otro café. Nicolás pregunta si la media móvil va separada del alisado simple. Son dos métodos diferentes, los vamos a ver a las 10. Me voy a tomar un café, vuelvo a las 10 menos 10. Tengo un alumno que quería hacerme preguntas. A las 10 menos 10 estaré por él. A las 10 en punto empezaremos con la clase. Gracias como siempre. Gracias especialmente a Gonzalo por la rectificación. Fionenza, mira, la idea es que tú tienes dos tipos de... Fionenza hace una pregunta sobre lo del ciclo. Entonces, voy a utilizar otro ejemplo. Dime. Ya, sí, es que lo que pasa es que, según lo que yo entendía, para que sea ciclo, como que se debería repetir esa bajada, entonces no entiendo por qué no se considera como... Es que no es exactamente que se tenga que repetir. Por ejemplo, si tú ves el ciclo económico, no se vuelve al punto original. Pero si tú analizas Claro, pero la en el fondo serie... no es cíclico tampoco. No. Es que es abuso del lenguaje. Para mí un ciclo, bueno, en general, primero lo que se acepta para todo el mundo, ¿de acuerdo? Lo que es más allá de este curso, lo que vas a un libro de texto y te lo explica así. El ciclo O es sea, profe, fenómenos. se refiere a que en el fondo no es un dato anómalo porque se considera como el ciclo del salitre porque en el fondo tiene una explicación. Déjame acabar de explicártelo aquí y después acabamos de conectar. Ya. Un ciclo es un fenómeno externo que se superpone en mi fenómeno y modifica su comportamiento en el largo plazo. ¿De acuerdo? Generalmente es repetitivo. ¿Vale? Entonces, el ciclo más famoso es el ciclo económico. ¿Tenía que llegar a las 9? ¿Perdona, Catalina? Ay, perdón, profe, se me activó la... Vale.
El ciclo más famoso es el ciclo económico, que marca unas bajadas y unas subidas. Y entonces, por ejemplo, los precios del carburante pues están asociados a ese ciclo. Tú ves la serie y es como si tuvieras una serie de fondo que es la serie del ciclo. ¿Vale? Ahora bien, para efectos de simplificación en este curso, porque este es un curso inicial, y que no es estándar y que no es lo ideal, cualquier fenómeno externo que modifique la serie en el largo plazo, os voy a aceptar que me la digáis como ciclo. Es una serie que muestra ciclo. ¿Por qué? Porque tiene como tramos. ¿Sí? Y eso es una aceptación que yo os doy para que entendáis el concepto de lo que es un ciclo, pero no es exactamente lo que en la literatura se entiende como ciclo. En la literatura se entiende como ciclo cuando la actividad muestra un patrón repetitivo, un patrón, no una repetición. ¿Sí? Pero para efectos de lo que yo veo, os aceptaré eso. Entonces, para poner otro ejemplo que no sea el salitre. Hay una serie en las láminas del curso en la cual se muestra los muertos en carretera en United Kingdom. ¿Vale? Y la serie es como así. ¿Sí? Entonces, cada cambio de estos, los cambios bruscos, son nuevas leyes. El cinturón de seguridad, la obligatoriedad de llevar cinturón de seguridad, el límite de velocidad, los controles de alcoholemia. Cada ley que tú introduces cambia la serie. Entonces, eso no es un ciclo, porque una vez has introducido el cinturón de seguridad no hay marcha atrás. Pero para intentar entender cuál es ese fenómeno, y para no decir que es un valor atípico, porque el valor atípico solamente hace un cambio en un punto, para indicar que está haciendo un cambio en toda la serie, como hace el ciclo hace un cambio en toda la serie, el ciclo que entiende todo el mundo como hacer un cambio en toda la serie, entonces yo lo asocio con ciclo. ¿Sí? ¿Te ha quedado más claro, Fiorenza? Sí, pero tampoco, o sea, igual esa ley, por ejemplo, hace que la serie baje y cómo no se va a considerar ciclo si en el fondo hace a largo plazo que cambie la serie porque baja y no vuelve a subir nunca más. Porque en realidad el ciclo debería son actividades que repiten bajadas y subidas. Y esto de aquí no, esto de aquí es un cambio brusco. Ah, ya, ok. Por eso no es lo mismo. O sea, esto es un cambio brusco que podrías tratarlo de dos maneras, decir que es una serie nueva o decir que ha habido algo que ha provocado un cambio brusco, que es un fenómeno, que como no es un valor atípico, porque se repite, es un cambio completo de la serie, pues consideramos que es una nueva serie. O sea, perdona, consideramos que es ciclo. ¿Sí? Vale. Ahora, si me dejáis, le había prometido al alumno que le iba a atender a las 10 menos 10, necesito el café. Me tomo el café, vuelvo en 5 minutos y os contesto. ¿De acuerdo? Hasta ahora.